y a continuación los personajes que fueron noticia esta semana a través de Express News. La semana arrancó con el cónsul de Ecuador en Londres, Pablo Roldán, a propósito de los comicios del 7 de febrero. El diplomático habló de la forma como se debe ejercer el derecho al voto en la capital británica, los horarios y la sede habilitada para hacerlo. Bueno, la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, es quien ha definido los protocolos. El voto se va a mantener de manera presencial, pero es importante que la ciudadanía observe los protocolos de bioseguridad. El uso obligatorio de mascarilla, que es algo que acabamos de escuchar el mensaje del primer ministro británico, es algo que ya es obligatorio para todos y en todo lado prácticamente. El distanciamiento social. Ya específicamente en cuanto al desarrollo del proceso electoral, estamos exhortando a la ciudadanía para que vamos a necesitar mucha colaboración de parte de la ciudadanía en el sentido de que acuda a votar únicamente la persona que va a ejercer el voto, que acuda a votar únicamente la persona que haya comprobado que está empadronada. Estamos publicando en la página de Facebook y a través de correos electrónicos también el enlace donde las personas pueden consultar si es que efectivamente están habilitados para votar aquí en el Reino Unido. Lo que sucede, por ejemplo, es que muchas personas que han venido desde España o directamente desde el Ecuador no han cambiado su domicilio electoral. Van a seguir constando en España o en la ciudad del Ecuador donde vivían. Esas personas no van a poder votar en el Reino Unido, sino que les correspondería votar en otro sitio, ¿no? Entonces es importante para evitar aglomeraciones que la gente confirme, que los compatriotas confirmen si es que están habilitados para votar aquí en el Reino Unido y solamente acudan las personas que van a votar. Asimismo, una vez que se vota, es importante que abandonen el recinto electoral para evitar la acumulación de gente, ¿no? Normalmente en las elecciones es un evento en el que se encuentra uno con conocidos, con amigos, en fin, se quedan conversando. Este año, por las circunstancias, va a tener que ser distinto. Tenemos que hacer todos conciencia de que estamos pasando una pandemia, ¿no? Y es importante que haya colaboración por ese sentido. Y el ministro de Salud del Reino Unido fue noticia al asegurar que cada 30 segundos alguien estaba ingresando al hospital por COVID-19 en las Islas Británicas. En su intervención sostuvo que 37.475 personas estaban recibiendo atención médica por esta enfermedad. Los datos más recientes muestran que ahora hemos vacunado a más de la mitad de los mayores de 80 años, así como a la mitad de los residentes de nuestros hogares de ancianos. Y todos sabemos que estos son los grupos más vulnerables al COVID, y sabemos que cada inyección cuenta, y estoy muy contento de haber podido alcanzar este hito. Algunas áreas del país lo han hecho incluso mejor. Hay algunas partes donde la gran mayoría de los octogenarios han sido vacunados. Y hay algunos lugares, por ejemplo, Slough, que han vacunado a todos los residentes de sus hogares de ancianos. Por eso quiero agradecer a todos aquellos que han estado realizando esta enorme tarea, y en particular a Slough y a otros lugares del país que han alcanzado el objetivo fundamental de asegurarse de que todas las personas en un hogar de ancianos puedan vacunarse. Y eso significa que en aquellas zonas donde se ha vacunado a la gran mayoría de las personas de los dos grupos de máxima prioridad, a partir de hoy podemos pasar a los mayores de 70 años y a los menores de 70 que son extremadamente vulnerables. Francisco Di Mattei, asesor de bienestar y beneficios de Latin American Disabled People Project, habló de la implementación de los cambios por el Brexit, esto en los servicios y los retrasos también para obtener el National Insurance Number. Bueno, la situación ha estado un poco complicada, pues como todos sabemos ya no pertenecemos a la Comunidad Europea. Muchos de los usuarios con que nuestra organización trabaja son inmigrantes de la Comunidad Europea, tanto ellos como sus familias. Entonces, a partir del 1 de enero, hemos notado que ha sido mucho más complicado el acceso o la conexión con la oficina de ayudas públicas, ¿ya? El Departamento de Trabajos y Pensiones. En este caso nos referimos a que cuando
una persona se mueve de la Comunidad Europea o es nuevo en este país, para poder trabajar necesita obtener un National Insurance Number. Ese National Insurance Number ha sido un poco complicado la solicitud, ya que la persona necesita llamar a la oficina que genera ese número y tiene que hacerlo únicamente por vía telefónica. ¿Qué pasa? Cuando usted quiere obtener el National Insurance Number, lo primero que en este momento se exige es tener un settlement. Como todos sabemos, desde hace más de 2 años, el gobierno ha exigido que toda la persona o todo inmigrante que llega a este país necesita hacer un settlement. Cuando usted aplica por ese settlement o estadía en este país, usted obtiene 2 tipos de resultados. El settlement indefinido o el settlement predefinido. Entonces, cuando usted llama a estas oficinas, usted necesita tener ese número de settlement o de lo contrario no podrá acceder a ello. Y el periodista Fernando Conde nos contó cuál era el ambiente el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden y de las prioridades del nuevo gobierno en los Estados Unidos. 49 ciudades, incluyendo Washington. En Washington hay 25,000 efectivos militares para una toma de posesión, eso jamás se había visto. Y también las 49 capitales de estados también están en un estado de sitio por las amenazas que existen de ataques terroristas, porque esto es un terrorismo doméstico. Lo que estamos viendo, un país sumido como parte de ese legado de Donald Trump en una también terrible situación económica con millones de personas que han perdido sus empleos y todo por culpa de un presidente inepto, irresponsable, que tengo que decirlo así porque es así, negligente, que pasó los últimos 2 meses y medio desde que terminaron las elecciones, la cual perdió por más de 7 millones de votos, inventándose fraudes para torcer la voluntad del pueblo en la máxima expresión que puede tener una democracia, que es la votación, el derecho a voto. Y también utilizó esos 2 meses y medio para mejorar su hándicap jugando golf en Mar-a-Lago, no mencionando ni una vez el problema grave que tenemos aquí con el COVID-19, que te digo que hay proyecciones de 90,000 muertos para las próximas 3 semanas y 560,000 para el mes de abril, desde que se inició la pandemia. Aquí te puedo mencionar, por ejemplo, los 3 principales incidentes o crímenes de odio que fueron reportados por las participantes, y es, por ejemplo, agresiones en el transporte público por hablar otro idioma, agresiones en el trabajo y también este tipo de incidente o este tipo de actitud agresiva en el GP y en el Shop Center. Esos fueron los que más porcentaje salió dentro de la comunidad. Bueno, un delito de odio es cualquier tipo de incidente, y hay que destacar que puede constituir un delito o no, que es contra una persona, contra un grupo de personas o contra la propiedad de esa persona, motivado por el perjuicio contra su discapacidad, su identidad de género, su orientación sexual, su raza, color, religión, nacionalidad o identidad étnica. O sea que es motivado por el perjuicio respecto a la pertenencia de la persona o de la víctima a un grupo determinado. Y es importante destacar que la motivación del agresor o de los agresores se justifica en un ataque a la víctima por lo que esa víctima representa. Entonces, la intención no es solo dañar a la víctima, sino transmitirle un mensaje a toda la comunidad a la que esa víctima representa de que no son bienvenidos. Y por eso es tan importante el poder tomar medidas al respecto contra este tipo de delitos. Veíamos a Noel Gené, coordinadora de la organización Lords en el área de Sadat, quien habló sobre los delitos de odio contra los hispanohablantes y cómo las víctimas pueden denunciar estos hechos ante las autoridades. Son los personajes que fueron noticia en el transcurso de esta semana a través de las diferentes plataformas de Express News Noticias. Recuerde que si quiere ahondar más
en estos temas, puede visitar ya mismo nuestro portal de internet expressnews.uk.com.